Hoy vamos a empezar el estudio del libro de Romanos, ¿sí? Entonces vamos a hacer una introducción para conocer sobre el libro de Romanos, ¿no es cierto? La epístola de Pablo a los romanos, ¿no? Bueno, yo he sacado ciertos datos. Tengan la Biblia ahí en sus manos. También me gustaría que ustedes tomen apunte porque así se va aprendiendo. Una agendita o un cuaderno para hacer apuntes. Bueno, vamos a empezar. Miren que esta carta la escribió Pablo alrededor del año 56 después de Cristo, cuando estaba en la ciudad de Corinto. Ahora, vamos a empezar en el primer versículo del libro de Romanos. Toda carta empieza con la salutación. Dice aquí, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Son tres puntos principales que aquí en este primer versículo el apóstol Pablo nos está haciendo conocer. Entonces, vamos con el primero. El primero dice siervo. El apóstol Pablo se proclama siervo de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa siervo? Un siervo es un esclavo. Es un esclavo por amor de Jesucristo. ¿Sí? Recuerden que nosotros somos esclavos por amor de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos al servicio de Él por amor, no por obligación, por amor. Entonces, miren ustedes, vamos al primer punto. Entonces, él dice, soy un siervo de Jesucristo. Ahora, vamos a recordar un poco sobre lo que fue Pablo y Saulo, que era su nombre anterior antes de la conversión. Para que vean ustedes la obra magnífica que hace Cristo en la vida de cada persona. Vamos a ir comprendiendo. Mire, es una declaración asombrosa si consideramos el historial pasado de Pablo. Miren lo que dice Hechos 7:58, más o menos recordando la vida pasada del apóstol Pablo. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. En ese tiempo, ustedes, si se dan cuenta en el texto, dice que de un joven. Entonces quiere decir que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, cuando murió apedrado, el primer mártir de la fe llamado Esteban, era todavía un joven y era un fariseo, era un maestro de la ley, ¿no es cierto? Era un hombre muy importante en ese tiempo. Miren ustedes, y vamos a seguir aquí en el libro de Hechos 8, 1, 2 y 3, para que ustedes se den cuenta de cómo era el apóstol Pablo antes de convertirse al Señor. Dice, y Saulo, que después fue Pablo, consistía en su muerte. ¿En qué muerte? En la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles estaban ahí en Jerusalén, salvo ellos no fueron esparcidos, sino estaban ahí. ¿Qué dicen dos? Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Miren ustedes, él era un hombre, un perseguidor de la iglesia. Vamos a seguir conociendo un poco más de Pablo, Saulo de Tarso. Primera de Corintios 15:9, dice aquí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles
que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Mire, él está reconociendo. ¿Cuándo está reconociendo? Recuerden que la conversión del apóstol Pablo se relata en el libro de Hechos capítulo 9. Sí, en el libro de Hechos capítulo 9 se relata la conversión del apóstol Pablo. Ya cuando escribe Romanos, ya es cuando él ya era un convertido, él era un creyente, era un llamado, era una nueva criatura, ya era un hijo de Dios. Hechos 9, 3, 6. Vamos a ir comparando. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esto es lo que estaba pasando con Saulo en aquel tiempo, camino a Damasco, que él iba con cartas a apresar a los creyentes. ¿Qué dice el 4? Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: miren ustedes, quiero que ustedes escuchen exactamente lo que el apóstol Pablo dijo cuando tuvo ese encuentro con Jesús. ¿Qué dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Eso es lo que nosotros tenemos que decir cada vez que una persona se encuentra con Jesús, decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Miren ustedes, es decir, que cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando Él le entra en nuestro corazón, le damos la oportunidad de que entre en nuestro corazón, Él dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En este tiempo, la palabra revelada, ¿no es cierto? La palabra revelada está escrita en la Biblia. Entonces, nosotros vamos a aprender más de Dios. ¿Cómo? Alimentándonos de la palabra que está escrita en la Biblia. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahí en ese momento somos hijos de Dios. Pero aquí dice, vamos a seguir conociendo la historia del apóstol Pablo, ¿no? Antes de convertirse, pero aquí dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Cristo. No era digno, él reconocía, ¿no? Pero por la gracia de Dios, por el llamamiento de Jesús, él fue constituido apóstol. Vamos a ver otro texto bíblico. Primera de Timoteo 1, 13 al 15. Primera de Timoteo 1, 13 al 15. Está en la pantalla. Vamos a leer. Habiendo yo sido antes, miren ustedes, a un tiempo antes y después. Antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Son dos etapas muy marcadas. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Miren ustedes, entonces, aquí podemos hacer de pronto una analogía con lo que a veces nos puede estar pasando a nosotros, ¿sí? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor. Hay gente que no conoce la verdad de Dios. Y nosotros como creyentes, ¿no es cierto? Estamos caminando con Dios. Pero ¿qué pasa? La gente que no conoce nos injuria, habla mal de nosotros, nos dice que nos hemos cambiado de la religión, nos dice que ya somos de pronto aburridos, ya no nos gustan las cosas que antes hacíamos. Entonces, siempre estamos recibiendo eso. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué dice aquí el apóstol Pablo que lo hizo? Por ignorancia e incredulidad. Es decir, que
No conocían la palabra, no conocían. Y tampoco creía en esta nueva predicación del evangelio, de las buenas noticias que predicaron los apóstoles. No creía. Él estaba aferrado a su tradición, a su religión, a ser fariseo. Miren ustedes, como en el tiempo de ahora, muchos se pierden la salvación por aferrarse a una religión. Pero la salvación, la religión no te puede salvar. Cristo te puede salvar. ¿Sí? Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren ustedes. Entonces, vamos nosotros aprendiendo esto para ser comprensibles cuando algo de esto se presenta en nuestra vida. Y en el verso 14 dice, pero, miren ustedes, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, la fe y el amor que dignas de ser recibida por todos. Mire, aquel que todavía está dudando, aquel que todavía no quiere aceptar la verdad de Dios, mire, solo quiero que ustedes enfaticen en esta palabra, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, no por nosotros nomás. Por todos. El Señor dice que su voluntad es que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Ya si alguno no quiere, ya no es culpa de Dios, porque ya se está predicando la palabra, se les está predicando la verdad. Y si ya no quieren, ya no es culpa de Dios, porque dice también la Escritura, ¿no es cierto?, que las señales del fin serán cuando la palabra de Dios sea predicada por todo el mundo. Es decir, que Dios no quiere de pronto, ¿no es cierto?, tener una causal de decir, es que algo me faltó para que ellos pudieran buscarme, algo me faltó. No, el Señor dice que la palabra será predicada y ahí vendrá el fin, pero la palabra está. Cuando la palabra de Dios ya está escrita, ya no hay ninguna excusa para decirle a Dios, es que yo no te conocía, es que yo no sabía que existías. No, la palabra está ahí. Nadie tiene excusa ya en este tiempo. Entonces dice, palabra fiel, miren ustedes, y digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Miren ustedes. De los cuales yo soy el primero, sí, porque él consideraba su situación como un hombre perseguidor de la iglesia, un blasfemo, un hombre cruel. Eso fue el apóstol Pablo en su tiempo, antes de conocerle a Cristo. Entonces, Saulo de Tarso, el mayor enemigo de la iglesia, llegó a ser el mayor apóstol de la iglesia. Miren ustedes. Es decir, que cuando nosotros permitimos que Cristo entre en nuestra vida va a ser transformada. Ya no vamos a hacer lo mismo. Vamos a ser diferentes. Vamos a ser agradables a Dios. Y dependiendo del talento que nosotros y cada uno tengamos, Dios podrá hacer de ese talento algo digno de alabanza para la gloria de Él. Simplemente tenemos que ponernos en manos del Señor. Eso es todo. Ponernos en manos del Señor. Gálatas 1:23. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que este hombre que era tan cruel ahora predica el evangelio? ¿Cómo puede ser que este hombre, un criminal, un matón, un asesino, hablemos en este tiempo, un violador, no, un sicario, cómo puede ser que este hombre puede ser que se convirtió al Señor y ahora predique el evangelio? Es por eso que nosotros no podemos juzgar. Es que por eso nosotros no podemos decir, es que ese hombre ya no tiene salvación. No, nosotros no somos Dios para poder saber de pronto si ese hombre se va a arrepentir en algún momento. ¿Cuántos hombres, como el apóstol Pablo,
después de haber sido hombres crueles, se convierten al Señor. En Jesucristo hay esperanza, mi querido hermano. En Jesucristo hay vida. En Jesucristo hay gozo. En Jesucristo hay salvación. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir. En ese tiempo no está bendita, pero ya vamos a ir entendiendo cómo cómo fue revelada la palabra al apóstol Pablo. Aun cuando recuerden que ya en el libro de Gálatas, capítulo 1, nosotros ya estudiamos cómo fue revelada, pero aquí lo vamos a ir recordando. Ahora, vamos al punto número 2. Vamos al punto número 2. Él también se proclamó como un llamado a ser apóstol. Recuerden lo que dice la enseñanza. Miren ustedes. Ustedes tienen que estar con la Biblia ahí en sus manos. Y voy a seguir a acotar, tienen que ser como esos discípulos de Berea, ¿no? No se quede con lo que le dice el hermano. Ustedes tienen que estar con la palabra ahí vamos a ir aprendiendo. Dice aquí, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Otra función que Dios le dio a él. Ahora, apóstol, ¿qué significa? Apóstol es alguien que es enviado en una misión. Es decir, el apóstol Pablo fue enviado a una misión. Y quiero recordarles, en el libro de Gálatas ya habíamos aprendido. Él fue llamado a ser apóstol ¿a quién? ¿A los judíos o a los gentiles? Él fue llamado a ser apóstol principalmente a los gentiles, a los que no eran israelitas. El que fue llamado a ser apóstol a los judíos fue Pedro. Entonces, mire, otra cosa que tenemos que ir aprendiendo, ¿sí? Ahora, Dios tenía un ministerio único y especial para Pablo y los demás apóstoles. La pregunta es, ¿hay aún apóstoles en la iglesia de hoy? Recuerden que en este tiempo muchos se proclaman apóstoles. El apóstol tal, el apóstol tal, el apóstol, todavía se proclaman apóstoles. Pero en esta enseñanza vamos a dejar bien en claro si en este día puede alguien proclamarse apóstol, sí o no. ¿Ya? Ahora vamos entonces. Vamos al libro de Efesios 2:20, que sea la misma escritura la que nos vaya enseñando, ¿sí? La misma escritura nos va a ir enseñando. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Miren ustedes, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, la piedra principal es Jesucristo, ¿sí? Pero edificados sobre el fundamento de quién también, de los apóstoles y profetas. Se dice que los apóstoles son hombres fundamentales. Un fundamento se coloca solo una vez. Recuerden cuando nosotros vamos a construir, ¿no es cierto? Un edificio. Un edificio, ¿no es cierto? Tiene un solo fundamento. Fundamento. Abajo, lo principal para poder levantar el edificio. Ya no podemos decir que vamos a poner otro fundamento. ¿Por qué? Porque ya está el fundamento. Entonces, se coloca una sola vez, al comienzo del proyecto de la edificación. Los apóstoles fueron necesarios al comienzo de la edad de la iglesia para llevar a cabo su especial ministerio de fundación. Hoy en día, nadie satisface los requisitos de un apóstol porque un apóstol tenía que haber visto al Cristo resucitado. Mire, eso es un requisito fundamental para ser apóstol. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, alguien que se proclame apóstol en este tiempo está contradiciendo la palabra, porque no puede probar que ha visto a Jesucristo resucitado, porque eso es imposible. Eso pasó hace más de 2000 años. Y vamos a ir a la palabra. Primera de Corintios 9:1. Vamos a ir a la palabra. Primera de Corintios 9:1 dice, no soy yo apóstol. Otra vez vamos a repetir esto. No soy libre. No he visto a Jesús, el Señor nuestro. Punto principal. No he visto
a Jesús, el Señor nuestro. Él lo vio, por eso hace la pregunta. Vamos a otro texto. Primera de Corintios 15, 8, 9. 15, 8, 9. Ahí están los textos, vayan anotándolos ustedes para que nadie los pueda engañar. Ya tienen ustedes ahí la enseñanza. Dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Está hablando Saulo de Tarso, Pablo. Dice, me apareció a mí, camino a Damasco, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Sí? Entonces, mire, se me apareció, escuchó su voz. Miren ustedes, recuerden ustedes que Judas, el traidor, ¿no es cierto?, cayó y falleció, por supuesto. Entonces, aquí nos relata que tuvo que ser reemplazado. Pero miren ustedes la escritura. Voy a leer un poquito más antes para comprender. Dice, entonces volvieron a Jerusalén. Vamos al 12, Hechos 12, 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Aquí están los apóstoles, ¿sí? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Otro punto, ¿no es cierto? Con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Así murió Judas. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y aquí miren ustedes algo importante. Y tome otro su oficio, otro. Y ahora vienen aquí los requisitos para que esta persona tome el oficio de apóstol. Miren ustedes, el 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, que uno de los requisitos que ellos querían y pedían era que esta persona que iba, ¿no es cierto?, a reemplazarle a Judas, ¿ya?, para tomar su oficio de apóstol, tenía que haber estado junto con ellos desde que Jesús se bautizó, ¿no es cierto?, ahí con Juan, recuerden, desde ahí hasta todo el tiempo que él estuvo aquí, digamos, predicando el evangelio, hasta que fue crucificado y resucitado. Él tenía que ser testigo de todo eso. Por lo tanto, en este tiempo, ¿quién puede decir yo soy apóstol? Porque no estuvo en ese tiempo. Pero el verso dice, comenzando, bueno, el verso 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías.
Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿11 qué? Apóstoles. Entonces, la pregunta sería, ¿podríamos nosotros considerar que en este tiempo puede alguien proclamarse, autoproclamarse apóstol? La respuesta es no. Entonces, estos que se proclaman apóstoles, podemos considerarlo como falsos maestros, ¿no es cierto? Falsos apóstoles, porque los únicos son aquellos que hayan sido testigos de la muerte, resurrección de Jesucristo y ser testigos presenciales. Entonces, Cristo no se aparece a los hombres hoy. Vamos a ver, Cristo en Primera de Pedro 1:8, Primera de Pedro 1:8. Miren, ¿a quién amáis sin haber visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis? Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Miren ustedes, respuesta. ¿A quién amáis? Nosotros amamos a Jesús sin haberlo visto. Creemos en Él sin haberlo visto. ¿No es cierto? Pero lo creemos por fe. Amén. Por fe. Sí, la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Eso es fe. Entonces a Jesús no lo podemos representar por ninguna figura, por, ¿qué digo? Ninguna representación de algo que esté arriba en el cielo, no, de una representación que esté, de algo que esté en la tierra, ni en el fondo del mar. No lo podemos representar a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros creemos de Él sin haberlo visto. No sabemos cómo fue su rostro. No lo sabemos, pero creemos en el Hijo de Dios. Amén. Creemos por fe. Entonces, aquí está explicado. Primera de Pedro 1:8 nos dice que no, Él no se aparece en este tiempo. ¿Qué más? Dice la obra del Espíritu Santo. Recuerden ahí cuando Jesús dijo, no los voy a dejar solos, mas enviaré un ayudador, un consolador, ¿no es cierto? Entonces Él estaba prometiendo que no nos iba a dejar solos y que el Espíritu Santo era el que nos iba a acompañar, ¿no? Entonces dice, cuando venga, habla del Espíritu Santo en el verso 8, dice, de 16:8 del libro de Juan, cuando venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y no me veréis más. Ya en este tiempo Jesús no se le va a aparecer a nadie. Por eso dejó el Espíritu Santo. Amén. Ahora, hoy en día no tenemos apóstoles, pero tenemos la doctrina y la enseñanza de los apóstoles. Hoy no tenemos al apóstol Pablo, pero tenemos la doctrina del apóstol Pablo, es decir, el libro de Romanos y sus otros escritos que ahora forman parte de las Escrituras. Para que ustedes tengan, bueno, conozcan un poco más, ¿no? El apóstol Pablo escribió 13 epístolas en el Nuevo Testamento, ¿sí? Es decir, el 24% del Nuevo Testamento lo escribe el apóstol Pablo. Otro dato que ustedes tienen que aprender, ¿sí? Son 13 libros que escriben el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, si alguien les pregunta. Amén. Vamos al último punto. Miren ustedes, solo para terminar el versículo 1. Así que, ¿cuánto tenemos que aprender del Señor? Vamos a ver. Dice aquí, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Apartado para qué? Para el Evangelio de Dios. Este versículo enfatiza uno de los aspectos positivos
no separación de, sino separación para. La dedicación y devoción de Pablo hacia el Evangelio de Dios. Vamos a ir comprobando. En Romanos 1:16 dice, miren lo que dice el apóstol Pablo, ya convertido, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Miren ustedes, ya cuando tú crees en el Señor, ya cuando tú has aceptado en tu corazón a Cristo, ya ¿por qué te vas a avergonzar? No debemos avergonzarnos, así como el apóstol Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque es poder de Dios para aquel que cree. Amén. Amén. Miren ustedes, vamos a otro texto. Primera de Corintios 1:17, 1:17 y 18. Dice aquí, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Sí, a los que se pierden, a los que no quieren creer, para ellos es locura. Esos cristianos están locos, dice. Ahora, dice, andan por ahí predicando el evangelio. Ahora ya no hacen lo que nosotros hacemos. Ahora creo que ya no son parte de nosotros. Pobrecitos, se desviaron, dice. Miren ustedes, así a veces hablan, pero nosotros que conocemos la palabra, sabemos que estamos en la verdad. Vamos a seguir. Primera de Corintios 2:1-2, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Amén. Miren ustedes, no estamos con sabiduría, no, porque esto no es de nosotros, es sabiduría de Dios. Sí, nosotros predicamos la palabra del Señor. Vamos a seguir, 9:16. En el mismo libro de Primera de Corintios, 9:16, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué me voy a gloriar? ¿Por qué me voy a enaltecer? ¿Por qué me voy a sentir más que los demás? Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Miren ustedes, ay de mí si no anunciar el evangelio. La frase clave de este libro de Romanos es el evangelio de Dios. De esto se trata el libro de Romanos. Entonces el evangelio son las buenas noticias de salvación.